¿Qué tal, amigas y amigos? 7 años después, solamente quedan 56.000 soldados americanos en Irak. Los últimos contingentes se han ido retirando y este número de soldados van a quedarse por un tiempo más para contribuir a la preparación de las tropas iraquíes con el objeto de que brinden seguridad al Estado de esa nación. 7 años después, Estados Unidos ha invertido 3 millones de dólares en esta guerra. 7 años después se ha podido comprobar que la razón que esgrimió Bush para invadir Irak, o sea, que Saddam Hussein estaba preparando armas químicas para atacar a Occidente, era inválida. No se pudo probar la acusación contra Saddam Hussein. En el otro extremo de la medalla, es verdad también que Hussein era un dictador implacable que torturaba a sus opositores, que extirpó cualquier vestigio de democracia de su país, si alguna vez lo hubo, y que naturalmente había invadido ya un país vecino, que fue liberado por las tropas norteamericanas, y pretendía expandirse seguramente dentro de su órbita de influencia. Todo esto dentro del contexto de varias o dos caras de una medalla que al final de cuentas ha convertido a Irak, como yo lo dije en su oportunidad, en un Vietnam urbano para Estados Unidos. La guerra en Vietnam se libró fundamentalmente en las zonas rurales y después en las ciudades y en la jungla. Aquí esta es una lucha que se ha venido librando en el desierto y fundamentalmente en las ciudades y en los pueblos de Irak. Y ahí es donde el ejército norteamericano ha ido sufriendo enormes bajas y ahí es donde ha quedado ya bien establecido que no puede quedarse el ejército norteamericano o las fuerzas aliadas, así las queremos llamar, de por vida, porque no están avanzando. Y no están avanzando, entre otras cosas, porque jamás lograron penetrar el tejido social de un país desacostumbrado a la democracia, acostumbrado a la dictadura. Un país que nunca ha vivido un régimen democrático y que además está dividido entre facciones musulmanas y una etnia que no conjuga con ninguna de ellas. Y por lo tanto, dentro de este complejo tejido social, los americanos pretendieron instaurar su sistema democrático, con el que comulgamos mucho, pero que no necesariamente es aceptable para países en los cuales la democracia nunca ha existido. Lo mismo que pasó en Vietnam. De los regímenes monárquicos, también oprobiosos, se pasó a los regímenes en Vietnam militares manejados por Estados Unidos, tampoco democráticos, y finalmente al sistema comunista. Vietnam, un país que además siempre ha estado en guerra desde hace 2000 años y lo sigue estando hasta ahora. Por lo tanto, no se trataba solamente de decir, bueno, vamos a sacar a Saddam Hussein, vamos a extirpar esta amenaza, este hombre es socio de Al-Qaeda, sino de entender la psicología social de un país, de una nación que no está acostumbrada al sistema democrático, en el cual Saddam Hussein todavía ha dejado rezagos de un ejército poderoso y de una cúpula que sigue operando en la clandestinidad y en el que la seguridad que ahora va a pasar a manos de los iraquíes ciertamente es endeble, como el propio sistema endeble de carácter democrático que ahí se ha establecido gracias a la intervención norteamericana. En fin, el balance no es particularmente positivo. Yo aplaudí la caída de Saddam Hussein. Me desconcerté cuando se descubrió que no era verdad que fuera a utilizar armas químicas. Se dice que además no estaba vinculado a Al-Qaeda, cosa que yo ciertamente dudo. El tema es, el balance es relativo, porque los americanos y sus aliados no han sabido manejarse en Irak como debieron haberlo previsto antes de esta guerra que al final parece resultar infructuosa.